Ai, merda, joder, és que no soc mai on toquen. Ay, mamá, por favor, perdóname, si es que estoy aquí de milagro, aparte, porque es que ellos han seguido... Ja està, no passa res, no passa res. Has de tenir el mòbil connectat, vale? El teu pare s'estava morint i no has estat a temps. No l'has pogut veure. Tres hermanas se reúnen en la casa familiar porque su padre ha muerto. Germanas es la última obra escrita y dirigida por Carol López. Teatro joven, fresco y estimulante. Niñas, haceos cargo del funeral, porque yo no voy a poder. Quan? I el de color fusta? Per favor, però que car és morir-se! Pito, pito, colorito, ¿dónde vas tú tan bonito? A la cera verdadera, ping-pong fuera. Ay, perdoni'ns un moment. Tú te vas y tú te quedas. Es una obra que habla de la vida a través de la muerte, porque empieza con una muerte, pero para mí es para exaltar la vida. Pero la única certeza que tienes es que te vas a morir, es la única certeza que tienes en tu vida. No sabes si te enamorarás, si te irá bien en el trabajo, solo sabes que te morirás. Entonces para mí es, venga chicos, hay que aferrarse a la vida, que la vida, a pesar de ser muy putilla a veces, tiene cosas muy buenas. Yo soy Isabela, encantada. Mamá, por favor, te llamas Isabel. No la dejan a una ser glamurosa ni en un día como este. ¡Hijo de puta! ¡Vete a tomar por culo! ¡Que te vayas a tomar por el... La culata. La culata, Andrés. Por el amor de Dios, mira, no ganamos para gastos, ¿eh? Yo no entiendo dónde alquilas tú los coches, cariño. Pasa todo en un único espacio, que es una cocina, que es donde se cocina todo. Y además, como habla de la familia, yo creo que la cocina y la comida en una familia es muy importante. Normalmente te reúnes para comer. Bueno, de hecho, hay familias que solo se ven en ocasiones donde la comida es importante. Irene, el teu novio es una monada. Sí, sí. Sí, hombre. ¿Qué se puede esperar de alguien que le está saliendo la coronilla? A veure, tu per què m'ataques a mi ara? Per què m'ataca a mi aquesta ara? No t'ataco. El que passa que no puc arribar a entendre com pots viure d'una manera tan precària, Franquí. Escolta, a mi no em parlis amb aquesta condescendència, ¿vale? Cadascú escull com vol viure. Yo luego habitaciones als guiris y tú vives en tu casita adosada con tu 4x4. Cada uno lo suyo. Claro, yo me he dado cuenta que la familia es el tema. Es el tema porque tú con un amigo, si tienes una bronca fuerte, te vas a tomar tu tiempo. Dices, bueno, ya nos llamaremos, vamos a darnos un tiempo y tal. Con un hermano te dices las cosas más brutales, pero descarnadas, y acto seguido es, venga, vamos a preparar un gazpacho, ¿sabes? Y se te ha pasado. Claro, la familia es quien más te conoce en todas las situaciones. Estoy preparando un caldo. Pues menos mal, porque estoy del gazpacho de Inés hasta la coronilla. Perdona. Mi gazpacho lleva pepino, Irene, córtalo. Pimiento, cuñado, descuartízalo. Ajo, Igor, machiácalo. Tomate, mamá, despelléjalo. Van, Igor. Van, ahógalo en vinagre. Puja. Més. ¡Súbelo! Yo soy dramaturga, soy directora y yo siempre voy a escribir papeles femeninos que me interesa, que salgan mujeres y que reflejen un poco mi manera de pensar y eso. Y tenía muchas ganas de hacer una historia de tres hermanas. El número 3 dramatúrgicamente me funciona mucho porque el triángulo funciona por sí solo, pero los vértices del triángulo por separado también funcionan. En muchas películas me han marcado mucho de tres hermanas, como sería Hannah y sus hermanas de Woody Allen, Wonderland, Happiness, la serie Six Feet Under. Muchas cosas me han llevado a estas hermanas. Hay algo de Chekhov, hay algo de Six Feet Under, hay algo de Woody Allen, hay
hay cantidad de cosas, pero no premeditadas, sino de alguna manera integradas de una manera natural. O sea, viendo la función, yo estoy descubriendo muchas cosas de la función una vez estrenada. Vengo, la veo y digo, ¡oh! Ostras, esto me recuerda un poco a... Pero mira, debe ser que se me ha metido dentro. Hombre, los Fisher se me han metido mucho dentro, esto lo tengo que decir. Me ha marcado mucho esta serie. Y te he tenido a ti, que no has sido mal hombre. Pero si me dieran la oportunidad de volver a tener 20 años, te juro que no repetiría. ¡Ya estás borracha! Pero mamá, ¿qué estás diciendo? ¡Cállate, Inés! Estoy hablando con tu padre. Pero me voy de crucero con mi cirujano plástico.